No sé Se me ha si quieres... olvidado comentarte lo de los documentos de la tutela. Sí, es verdad. Sí, perdona. Sí, vamos con eso, que es súper interesante y marca una perspectiva sobre lo que fue nuestra transición. Yo creo, como colofón de esta entrevista, yo creo que está bastante bien, ¿no? Porque de ahí, de esos polvos, vienen estos lodos que estamos sufriendo en la actualidad. Estos son documentos que he ido extrayendo en los últimos meses y además tenían cientos de miles de interactuaciones y los pueden ver en mi canal en Twitter. Son documentos que están extraídos, están desclasificados, están extraídos de la Fundación Gerald Ford. Gerald Ford fue el presidente que coincidió, el presidente de los Estados Unidos, coincidió con el final, la muerte de Franco y el comienzo de la transición democrática. Entonces, intercambian unos telegramas, unas notas entre el primer ministro, que era el Partido Laborista, Wilson creo que se llamaba, el Partido Laborista en aquella época, y el presidente Gerald Ford. Y ahí se denota pues, la estrategia, la injerencia. Se nota pues, el nivel de influencia que tenían sobre el anterior rey, Juan Carlos I, y cómo querían pues, aplicar en España lo que ellos denominan políticas de liberalización. Políticas de liberalización son políticas de rendición de la nación, ¿no? De destrucción de su soberanía. Habla pues, de que, además habla de las estrategias, cómo hay que hacer, pues halagando al rey, haciendo declaraciones conjuntas, organizando viajes institucionales, es decir, como una especie de bálsamo que a la opinión pública española la convenciera de que realmente lo que querían era nuestro bien, cuando lo que han conseguido es nuestra desmovilización, ¿no? Y además utilizaba ese término pues, que se llama de liberalizar España. Al final, pues le han disuelto la soberanía, integrándonos en la ONU, haciéndonos perder mucha soberanía económica, monetaria y luego también esa soberanía militar que antes teníamos la hemos perdido porque el ejército español, hay que reconocerlo, se ha diluido en el ámbito de la OTAN, ¿no? Entonces, el Partido Laborista pues habla de sus contactos en el PSOE, que el PSOE, bueno, pues habla de palanca esta función, de cómo hay que aproximarse a los grupos afines y de cómo, pues, en fin, no conviene tampoco presionar mucho a la hora de conseguir pues, una transición a la democracia. Incluso el gobierno británico se permite el lujo de recomendar para España un sistema bicameral, o sea, es una tutela, es una injerencia que ya la sabíamos de antes, ¿no? Lógicamente esto era un secretavoces, pero ya verlo en documentos te produce una sensación de tristeza, de ver, porque a nadie, a los españoles, se les preguntó en el referéndum si íbamos a admitir tutelas de esta naturaleza o injerencias. Además, es que en estos telegramas que intercambian se habla de que habría que aprobar rápidamente un decreto ley y luego una constitución que lo ratificara, o sea, ellos vieron la oportunidad en la muerte o el cambio del régimen por la muerte del general Franco y el comienzo del reinado de Juan Carlos I, pues como una manera de que España se sometiera a ese orden mundial que representan las potencias angloamericanas y que perdiera lo que había sido hasta entonces pues una política, yo entiendo, a pesar de los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, pero de neutralidad y defensa de los intereses y de la soberanía de la nación española, del pueblo y del pueblo español, ¿no? Entonces, bueno, estoy recibiendo muchos comentarios, la mayoría son de felicitaciones, también hay gente pues, que le molesta conocer la verdad, ¿no? E interpreta este acto de transparencia como un ataque, no sé, a lo que ha sido la transición. Entonces, cuando uno lee que efectivamente la transición se ha llevado a cabo, porque yo tengo ese recuerdo, lógicamente, siguiendo un guión plenamente establecido en el año ya 76, a principios del año 76, por las fuerzas angloamericanas, pues ¿cómo quieres que nos sintamos? Pues bastante decepcionados, ¿no? Y que nos hemos sentido, pues lógicamente, manipulados y algún día España tendrá que recuperar esa soberanía y hacer de estos documentos pues una especie de doctrina política de que el régimen del 78 fue algo totalmente teledirigido. Es decir, en España no hubo un poder constituyente, no hubo cortes constituyentes, no se debatieron abiertamente los artículos que luego se aprobaron en el referéndum, todo fue de tapadillo, llamaban el pacto del mantel, ¿no? Por la noche casi clandestinamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente no querían de alguna forma que nos diéramos cuenta del riesgo que corríamos y que estamos viendo que consiste ahora mismo, que es una nación pues, que ha perdido prácticamente casi toda su soberanía y ahora mismo está siendo pues, objeto de sumisiones como la imagen de Hillary Clinton con Felipe VI. Sí, pues muy, muy triste. Da la sensación de que llevamos 50 años sufriendo injerencias británicas constantes.
y siguen hoy día. Yo ayer estaba mirando el hilo de Twitter del Real Instituto Elcano. Resulta que está el Instituto Elcano, ya hemos mencionado muchas veces, cuyo director es un ciudadano inglés. Pues están preparando el semestre de presidencia española de la Unión Europea. O sea, los ingleses han dejado la Unión Europea, pero están mandando en la Unión Europea, pues a través de nosotros, sus subordinados, sus borreguitos, que enfocaremos las prioridades del semestre de la Unión Europea según nos manden desde Londres. Es verdaderamente alucinante y tus documentos revelan que, bueno, llevamos muchas décadas así, ¿no? Desde el inicio, desgraciadamente, de la transición. Pues Guillermo, oye, interesantísimo todo esto que hablamos y esperemos que ayude a los espectadores a reflexionar. Esperemos que esto ayude a que se genere cierto estado de opinión que influya sobre nuestras autoridades locales, autonómicas, nacionales, para que trabajen para evitar que haya riesgos en Gibraltar. Que realmente eso es lo que a corto plazo yo creo que debemos conseguir que actúen, ¿no? Desde luego, sí, el conseguir que la población española del campo de Gibraltar, de la provincia de Cádiz y Málaga y Huelva, pues no estén en una situación de gran riesgo potencial como el que viven actualmente. Muchísimas gracias por la ocasión que me das de exponerlo. Guillermo, a ti, por supuestísimo, por tu disponibilidad y por tu trabajo constante y aportando investigación. Y que, como decías antes, lo que no hacen los grandes medios de comunicación, lo que no hacen los periodistas de investigación, al final lo tienen que hacer ciudadanos como tú comprometidos y nosotros pues encantados de difundirlo. Muchísimas gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Guillermo, un abrazo. Un abrazo.